profundo al doctor Ernesto Rojas. Él es un importante leishmaniólogo, especialista en leishmaniasis de nuestro país, y además una de las personas que más conoce la situación de las leishmaniasis, básicamente en el departamento de Cochabamba, pero no exclusivamente. Digo básicamente porque es quien trabaja en Cochabamba, en la Universidad Mayor de San Simón, es un docente investigador, es un colega nuestro, estamos muy felices de tenerlo como invitado y anteriormente él ya nos acompañó y gentilmente él ha accedido también a ser nuestro invitado de honor hoy día. Y lo importante es mencionarles que él recién acaba de llegar de la zona tropical de Cochabamba, justamente trabajando sobre este aspecto de leishmaniasis. Entonces, la gentileza es mayor todavía, entendiendo de que él está de viaje. Muy agradecido, doctor Rojas, agradecidos todos los de la cátedra y esperemos a los estudiantes que disfruten de una presentación basada en la experiencia del doctor Rojas y de su equipo de investigación. Muchas gracias, doctor. Tiene el auditorio a su disposición. A usted, doctor, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme, pues, un poquito hablar con quienes, pues, esta tarde voy a tener el gusto, ¿no? Y gracias, pues, por sus palabras. Sí, en realidad, esto de leishmania, pues, es algo que no solamente el personal de salud debiera conocer, debiéramos conocer prácticamente todos, prácticamente toda la gente, ¿no? Si nosotros averiguamos, seguramente ocurre también ahí, doctor, cuando estamos en una zona no endémica, preguntamos quién ha ido al menos algún momento a una zona tropical, pues sorprende que al menos un 60-70% ha estado en zona tropical. Frente a eso, pues, y sabiendo que tenemos un 85% de las lesiones cutáneas producidas por brasiliensis, entonces, y que esta nos va a producir lesiones a corto y largo plazo, lesiones mucosas, entonces vale la pena conocerlo y pues de esa manera evitar las lesiones destructivas que produce esta enfermedad con las especies que tenemos en nuestro medio. Tal como decía, pues, el doctor Eddie, acabo de llegar del trópico, ¿no? Siempre un poco preocupado por conocer más y también tratar de que los médicos que trabajen ahí, pues, ver de qué manera mejorar lo que es la atención al paciente de leishmania. Pareciera que ya se ha dicho todo, pero vemos cada vez situaciones más complicadas, más difíciles, que tenemos que enfrentar, y la situación actual, por ejemplo, es un reto el buscar nuevas alternativas de tratamiento, ¿no? Entonces, en realidad no, en este momento pues he agarrado una presentación, no sé si me va a dar lugar para esta situación. Bueno, algunas cosas yo creo que vamos a ir muy en alto, como es la definición, que sabemos que estamos hablando de un protozoo, ¿verdad? Un protozoo, pues, que necesita de un vector para ser transmitido, ¿no? Y que la forma, pues, que tenemos de transmisión es a través del flebótomo. Y este flebótomo, pues, que lamentablemente está cambiando un tanto su comportamiento y ese es un riesgo prácticamente, es como lo veo yo al menos en Cochabamba, ¿no? El hecho de que se está domicilializando. Sé que ustedes ahí en los Yungas de La Paz, pues, tienen casos de transmisión peri e intradoméstica. Aquí nosotros todavía es a nivel selvático, pero estamos viendo esos cambios también, porque el mosquito pues no va a decir, no, cuando se les da las condiciones, pues se va adaptando también a lugares donde puede completar su ciclo biológico y también pues la necesidad de alimentarse, y si ahí está el hombre, pues ya es sujeto a adquirir la enfermedad, ¿no? Hola, no sé si se ha cortado. Hola. Lo escuchamos bien, doctor. Oye, Solo algo que ocurrido aquí, pero con mi imagen. su presentación no la Ahora estamos. sí. Ahora sí la vemos bien. Ya. Entonces,
Les decía que pues he tomado al azar una presentación, no sé de cuándo, ¿no? A ver si nos sirve para ahora, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de leishmania, pues ustedes saben que hay que recordar que existe un parásito que es un protozoo, y eso nos da una ventaja el saber que es protozoo porque hay tratamiento, solo que el tratamiento debe hacerse, pues, cuando tenemos la confirmación y sabemos que fácilmente remeda a otras patologías, ¿no? Eh, entonces, es transmitida, ¿cierto?, por vectores. También el laboratorio pues, puede adquirir esta enfermedad. Lamentablemente, pues algunas personas que en el momento de hacer cultivo hacen una mala maniobra, pues se pinchan y es suficiente pues para desarrollar la enfermedad, ¿no? Tenemos reservorios, pues reservorios silvestres para nosotros aún todavía tienen importancia, ¿no? Principalmente, pero probablemente en algún momento también va a cambiar esta situación, puesto que en algún momento también un trabajo de investigación que hicimos hace algún tiempo, producto a que cada vez se están incrementándose los casos de leishmaniasis en niños, ¿no? Entonces, esto nos motivó a hacer un trabajo de investigación y efectivamente, pues la búsqueda de flebótomos en peri e intradomicilio nos confirmó que la situación de transmisión está cambiando también para nuestro medio, ¿no? Para nuestra selva, que es el trópico de Cochabamba, ¿no? Pues se habla de que al menos hay en Bolivia 2.500 casos, lo que maneja el programa, ¿no? 2.500 casos nuevos que son notificados al programa, pero recordemos que existen formas subclínicas de la enfermedad, ¿no? Entonces, este es un grave problema, el decir, pues a mí no me pasó nada, estoy en el trópico, y luego de un tiempo, pues desarrollar las lesiones mucosas. En nuestra zona endémica, pues es considerada que es el 60% aproximadamente de nuestro territorio nacional, ¿no? Y que más o menos también un 60%, pues en algún momento la gente ha estado en zona tropical. Entonces, esas dos situaciones sumadas, pues, hacen de que el problema, pues, debe ser conocido a nivel nacional, ¿verdad? Y la tendencia siempre de incrementarse los casos, pues, es cada vez mayor, ¿no? Entonces, pues de prevalencia así, pues de manera, querer hablar de manera, pues, afirmar de manera positiva, pues es imposible porque hay muchos casos. Recuerden también que mucha gente por situaciones pues, económicas han migrado allá. Entonces, repito que cuando hacemos una encuesta pues así al azar vemos que el 60-70% pues ha estado o vive en zona tropical. Entonces, recordarles de que la especie de las 5 especies pues de leishmania y de las 4 tegumentarias, brasiliensis es la que predomina en nuestro medio. Hace algún tiempo pues hicimos una evaluación de esto, ¿no? Para ver acá en Cochabamba propiamente, ¿no? Qué especies circulaban y vimos que había brasiliensis en el 85% de los casos, ¿no? De úlceras cutáneas tropicales, la llamamos así, ¿no? Entonces, y el resto estaba pues amazonensis, leishon y guayanensis. Este dato es muy importante para nosotros porque sabemos que, bueno, dijimos ya que no siempre, pues, leishmania desarrolla en primera instancia las lesiones cutáneas. Y si es así, pues, y tenemos un 85% inmerso en este grupo, pues, este 85% donde probablemente, pues, algunos de ellos en el futuro desarrollen lesiones mucosas, nos debe llamar la atención, ¿no? Cada vez que la gente que ha estado en zona tropical es posible que haya salido ya con la infección. O sea, hablamos entonces de infección y enfermedad, ¿no? Entonces,
hay formas subclínicas que deben llamarnos la atención, ¿no? Felizmente, pues la mayoría de las consultas por leishmania que nos llegan es por lesiones cutáneas. Y en ese momento, pues nosotros debemos aprovechar para hacer un buen diagnóstico, un buen tratamiento, ¿no? Puesto de que además se cuenta con los medicamentos del programa. Tengo la suerte de trabajar alrededor de 30 años con esto de leishmania, ¿no? Y he podido ver un poco cómo ha ido cambiando la situación en cuanto a la cantidad de pacientes, cómo responden al tratamiento. Y algo que realmente me alegra es desde los primeros años del 90, pues seguramente ocurría también en el resto del país, en las zonas endémicas, donde quienes manejaban el tratamiento eran pues los boticarios, que muchos de ellos sin tener un título, pues simplemente con fines de negocio hacían su botica y punto, ¿no? Entonces eso mismo ocurrió aquí durante los primeros años, especialmente de asentamiento de la gente, ¿no? Y pues lo que ocasionó fue de que muchas de ellas no curaban, simplemente cicatrizaban, pero luego pues teníamos un número acumulado de lesiones mucosas. Lo que quiero decirles es de que haciendo pues la evaluación de los primeros años de pacientes, teníamos un porcentaje similar entre lesiones cutáneas y mucosas. Entonces, el hecho de haber iniciado ya con protocolos de manejo, pues esta situación está cambiando. Asimismo, la situación de casos graves, pues cada vez son menos, y esos que aún todavía nos llegan como casos graves, es gente que ha salido con la enfermedad a sus lugares de origen, ¿no? Especialmente la zona andina, y pues allá no han sido manejados de manera adecuada, y el problema pues es mucho más serio para ellos y nos llegan a veces en situaciones bastante lamentables, ¿no? Felizmente en Cochabamba pues no tenemos visceral y pues de todas maneras pues la facilidad de poder trasladarse de un lugar a otro es también necesario estar pendiente de algún caso que podría llegarnos a nosotros, ¿no? Como visceral. Y para eso conocer que uno de los datos importantes siempre son los antecedentes epidemiológicos, ¿no? La fiebre, la patosplenomegalia, ¿no? Una duración prolongada, pues debe hacernos sospechar en esto siempre y cuando haya antecedentes epidemiológicos, ¿no? Entonces, los componentes de la cadena epidemiológica, pues está claro, es el parásito, el vector, el reservorio, ¿no? Y el medio ambiente, que juega un papel muy importante y que está cambiando, pues cada vez más, producto a la participación humana, ¿no? A la deforestación, que lo realizan con fines especialmente de cultivo, ¿no? Y recordar que todas las personas, pues, somos susceptibles a la enfermedad. No entrar en detalles, pues aquí, en su forma, pues de amastigotes y promastigotes que nos permiten a nosotros identificar, ¿no? A través de las pruebas de laboratorio y confirmar la enfermedad, que es un requisito realmente, pues, para conseguir los medicamentos, ¿verdad? Entonces, una cosa tal vez vale la pena comentarles de que por alguna situación, pues la carga parasitaria que se observa de los pacientes que me llegan, especialmente de los Yungas de La Paz, es abundante, así como vemos acá en la imagen. En cambio, pues cuando me informa el laboratorio me dice escaso, regular, muy rara vez son abundantes, ¿no? Entonces, probablemente, pues es una cosa interesante para estudiar quienes viven en La Paz, ¿no? Para ver la situación de respuesta a los tratamientos, ¿no? Que es un problema que en este momento se está cursando a nivel mundial y también a nivel nacional, a nivel local, ¿no? Bueno, en el trópico, pues en el Chapare es así como se vive. Ustedes ven aquí un pueblo, ¿no? Un pueblo bastante interesante, con bastante vegetación y las casas lado a lado, pues, del monte.
este monte, este lugar, pues es el que nos ha permitido los primeros años hacer los trabajos de entomología, ¿no? Para evaluar también las especies de flebótomo. Y fíjense cómo vive la gente, ¿no? A pesar de que saben, ya saben, porque antes no sabían cuál era la situación de transmisión, pero aún todavía pues no toman conciencia para cambiar. Prácticamente viven en un momento, con una bomba de tiempo, diríamos. Y aquí en un día que estábamos haciendo la captura de flebótomos, ¿no? Entonces, con un equipo. He tenido la suerte de que desde el principio he trabajado con un equipo interesante, constituido por biólogos, bioquímicos, y bueno, yo siempre he estado apoyando en la parte clínica. Y en la parte clínica, bueno, aquí podrán ver pues las características de la forestación del medio, ¿no? Zona de Chapar, del trópico, ¿no? Es así, ¿no? A comparación, pues, de lo que ustedes ven habitualmente ahí, quienes han ido a zonas de los yungas, ¿no? Entonces, características diferentes, asentamientos diferentes, entonces, que seguramente este detalle, pues, es importante para tomar medidas de prevención. A propósito, este cuadro, para después no respeta, simplemente estar en contacto con el vector, pues da para riesgo y tener la enfermedad. Pues la situación de la hoja de coca, sin lugar a duda, pues el auge, ¿no? Una fuente más de ingreso, que la gente va y no toma conciencia del riesgo que somete a toda la familia cuando prácticamente van todos, ¿no? Recordar las diferentes formas, entonces, cómo se manifiesta esta enfermedad y simplemente, pues, ver también de que podemos ver las diferentes lesiones, ¿no? Lesiones en la piel, mucosas, las formas difusas, y que todo esto, pues, nos permiten, el conocer todo esto, nos permiten al menos sospechar, que eso es muy importante para todo personal médico, sabiendo que es una patología importante en nuestro medio, ¿no? La sospecha. El que no sospecha, el que no sabe, pues está perdiendo la oportunidad de enviar al paciente, pues, en su momento al laboratorio y confirmar la enfermedad, ¿verdad? O sea, algo así como va evolucionando las lesiones, ¿no? Hasta su cicatriz. Vale la pena tal vez hablar de esta diapositiva, ¿no? Que a mí los primeros años, pues bueno, algo que sostengo que si queremos aprender de leishmaniasis, pues aprendemos mejor en terreno o con personas que han tenido alguna experiencia, ¿no? Entonces, este cuadro es producto de un trabajo que hicimos también por los años 90, ¿no? Donde quería ver en la zona donde había mayor riesgo qué era lo que pasaba en sí con la población en general. De ahí que hice un examen físico, ¿no? A todos para ver si había lesiones cicatrizales o lesiones activas, tanto cutáneas y mucosas, ¿no? Y también apliqué Montenegro, la intradermal reacción de Montenegro, que seguramente ustedes conocen, ¿no? A todos. Efectivamente salieron positivos al Montenegro, ¿no? Pero lo interesante es que la mayoría no hizo tratamiento completo, ¿ya? Algunos usaron más de lo que deberían utilizar, pero en dosis inadecuada, en tiempo pues muy prolongado. Entonces, muchos de ellos cicatrizaron espontáneamente. De ahí que es importante pues que la limpieza pues sea lo primero que se debe pensar frente a una lesión cutánea de cualquier etiología, ¿no? Entonces, entre esas, pues, leishmania es favorecida cuando se maneja de manera adecuada, pues, la situación de limpieza, ¿no? Me sorprendió también que algunas cicatrices que parecían de leishmania no eran leishmania, ¿no? Y de negativo, y que, sin embargo, muchos de ellos habían recibido tratamiento con antimoniales. Aproveché de las lesiones
activas, cutáneas y mucosas para hacer las pruebas parasitológicas, lo que me permitió hacer el tratamiento también, ¿no? Y evaluar su evolución. Observé también que las lesiones mucosas pues no cicatrizan espontáneamente y es un detalle que todo personal de salud debe saber y debe buscar. No interesa que viva en zona endémica, ¿no? Debe buscar, hemos dicho que un 60% ha estado o vive en zona tropical. Siempre que tengamos que hacer consultas, pues revisar lesiones mucosas, puesto de que en sus formas iniciales la sintomatología es muy pobre, ¿no? No así cuando las lesiones son bastante importantes, ¿no? Bastante extensas, como vemos la de este paciente, pues la fascia ahí, como se ve, ¿no? Y pues eso es importante. Sin embargo, en ese estudio también observé de que en aquel grupo que clínicamente no presentaba ningún tipo de lesión, con el Montenegro pues tuve más o menos un 10% positivo. Fue otra afirmación para mí, para ver la situación de que también, o sea, para confirmar esta situación de infecciones subclínicas, ¿no? Y al poco tiempo, con todos los cuidados, pues ya me empezaron a llegar pacientes sin antecedentes de lesión cutánea y con lesión mucosa. Lo más grave es que algunos de estos pacientes, pues las lesiones mucosas directamente empezaban en laringe. Entonces, para mí es de mucha utilidad el hecho de que el paciente haya estado en zona tropical y que pues debo nomás también poner entre mis diagnósticos diferenciales, pensar en leishmania. Recordemos que las úlceras cutáneas, bueno, al menos yo digo que aparecen a los pocos días o pocas semanas. En cambio, lesiones mucosas aparecen a los pocos meses y sin límite de tiempo en años, ¿ya? Y ese es el detalle que de pronto pues hemos ido a una zona endémica, hemos hecho una forma subclínica y después de muchos años pues resulta que podemos presentar lesiones mucosas. Ese dato es muy importante tomarlo en cuenta y además ver que es necesario nomás enseñar al personal de salud que está atendiendo pacientes, pues aprovechar a hacer una revisión. Bueno, algo interesante también para compartirles es el hecho de que los primeros años que trabajaba, quienes llegaban prácticamente a más que a un hospital, más que a un centro de salud, iban a las boticas, eran pacientes que iban prácticamente con su diagnóstico, no decían ellos leishmaniasis, decían Spundia, ¿no? Cada vez que encontraban estas lesiones, estas úlceras típicas, ¿no? De fondos elevados o bordes elevados, fondo granulomatoso, ¿no? No dolorosas, a veces con algo de secreción cerosas, un poco serohemáticas, ¿no? Pero sin dolor y que posteriormente, pues, con la sobreinfección había ya material purulento, olor, dolor, todo eso. Entonces el paciente iba con su diagnóstico, le digo, ¿no? A solicitar medicamento y el boticario le decía, a ver cuántos medicamentos has traído, te voy a hacer tratamiento y ahí se concluía todo. Entonces, sin pensar en que es necesario nomás hacer tratamientos completos. Entonces yo observé estas diferentes formas clínicas, ¿no? Que para mí es de mucha utilidad porque de esa manera el personal de salud no se acostumbra solamente a decir es leishmania cada vez que vemos así. Y esto vean ustedes que pueden remediar también a lesiones producidas por otros agentes, ¿no? Entonces, ¿quién me dice, pues, ahí eso es leishmania, está gritando que es leishmania? Pues yo le digo de que esto puede ser que sea leishmania por los antecedentes epidemiológicos y demás cosas, pero estoy en la obligación de confirmar porque es importante trabajar siempre de manera científica, no de manera empírica. Y vean que sí, efectivamente, la mayoría de esas lesiones pues son con estas características, y entonces yo los llamé lesiones ulcerativas, lesiones proliferativas o infiltrativas,
lesiones proliferativas, nodulares y verrugosas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que estas infiltrativas, como ven, son planas, ¿no? No tienen un borde bien definido, a diferencia de estas, vean, en alto relieve, y que, bueno, en casos nodulares, pues vean que la solución de continuidad, la úlcera es muy pequeña, está asentada sobre un nódulo, ¿no? Y que dependiendo del tamaño o la molestia del paciente, pues acuden a buscar ayuda. Estas lesiones a veces no son muy tomadas en cuenta por los pacientes, ¿no? Lo cierto es de que cualquiera de estas formas pueden aparecer en las diferentes especies de leishmania que hemos mencionado. Y las formas verrugosas, vean, tienen una superficie irregular que puede remediar fácilmente algunos tipos de hongos. Aquí tenemos un poco más claro, ¿no? Para poder diferenciar eso con un croquis, una imagen ahí de cómo se presentan estas lesiones. Seguramente ustedes tienen un buen porcentaje de pacientes con lesiones en la cara, ¿verdad? Y en niños. Nosotros estamos, bueno, se observa que está incrementándose, ¿no? Y el hecho de que haya, pues, bueno, personas que no han estado, no están comprometidos con el trabajo de campo. Acá vemos, por ejemplo, una que se dedica a la costura y presentó esto. Entonces, con seguridad, pues, estos niños están adquiriendo la enfermedad en zonas intradomicilio o peridomicilio. Ustedes también, digo ustedes porque de los pacientes que me llegan, muchos de ellos presentan lesiones múltiples. Aquí tenemos más o menos un 80-85%, si hablamos de lesiones cutáneas, que son lesiones únicas, 1 a 2 lesiones, y esa es una ventaja para un esquema de tratamiento que hablaremos posteriormente. Hemos dicho de que las lesiones cutáneas, las úlceras cutáneas, pueden cicatrizar espontáneamente, pero otras crecen. Pero crecen algunas manteniendo la forma, ¿no? Y otras pueden crecer tomando formas geográficas e incluso con la aparición de lesiones satélites. Acá el antecedente epidemiológico es muy importante para sospechar y solicitar las pruebas de laboratorio. Puede ser que aparezcan este tipo de lesiones, paciente que me llegó con múltiples lesiones, como ven, de Pando. Les decía que más frecuentes son las lesiones múltiples en La Paz, Pando, Beni, que acá en Cochabamba. Y vean ustedes, cada una de estas lesiones, pues, son lesiones iniciales por leishmania, y aquí vemos una forma infiltrativa, y que, bueno, además, aquí vemos, no sé si logran ver, pues una sutura de una histopatología que le han hecho. Hablando de esto, esta histopatología, pues acá para mí no lo considero como una prueba útil, ¿no? Para diagnóstico. Más de una vez, o me ha llegado el paciente, pues con un resultado de histopatología donde me dice el patólogo proceso inflamatorio crónico compatible con leishmania. Entonces, como clínico, pues lo que me interesa es que el laboratorio me confirme la presencia o ausencia de parásitos, ¿no? Entonces, de ahí que no lo tomo muy en cuenta para confirmar. Sí me sirve para cuando pienso en otras patologías, ¿no? Entonces, fue así como me llegó este paciente, ¿no? Y cuando se hizo, pues, el examen parasitológico de cualquiera de estas lesiones, había abundante cantidad de parásitos, ¿no? Abundante. Hemos hablado de las lesiones ulcerativas, las clásicas, las típicas, ¿verdad? Sin embargo, pues una variante a considerar para nosotros es aquellas que vienen acompañadas de linfangitis, ¿no? Que al parecer, pues, son formas clínicas que tienen mayor virulencia, vienen con dolor, ¿no? Molestia al paciente, y bueno,
que para el tratamiento local, que hablaremos posteriormente de manera rápida, pues es un criterio de exclusión el tomar en cuenta estas úlceras acompañadas de linfangitis. Esta imagen he colocado a propósito porque, bueno, este paciente ya hizo leishmania antes, pero lo que vemos ahora es una esporotricosis, ¿no? También me llegó de los Yungas de La Paz, ¿no? La lesión por leishmania pues, fue solucionada, vino de 2 años antes de que tenga este tipo de lesión que era por esporotricosis. O sea, acá vale la pena también decir que el médico, el clínico siempre tiene que tener al lado pues un buen laboratorio para también manejar de manera adecuada. Acá nuevamente vemos la úlcera pues está sobreinfectada y una linfangitis. Entonces, no son muy frecuentes, pero sí debemos tomar en cuenta, sobre todo en lo que es el seguimiento. Y el compromiso mucoso, pues, ¿qué regiones hay que considerarlas? Entonces, lesiones, ¿no? En paladar, tabique nasal, lengua, labios, ¿no? Y estos pacientes, pues, bueno, pueden llegar, ya les decía, con lesiones solamente en una porción de estas estructuras o ser tan extensas. Este cuadro también me fue de mucha utilidad cuando revisé mi base de datos, ¿no? De los pacientes con leishmaniasis mucosas y observé de que leishmaniasis mucosas aparecen un 12%, bueno, fue lo que observé, ¿no? Un 12.5% el mismo año. Alrededor de un 50% pues en los primeros 5 años y de manera abierta he tenido incluso pacientes que después de 60 años recién desarrolló lesiones mucosas. Este dato pues para mí el hecho de que ya el paciente no viva en zona endémica fue mucho más fácil el deducir de que leishmaniasis pues en las formas mucosas tiene un tiempo de inicio pues de manera abierta, ¿no? Hemos dicho que puede aparecer a los pocos meses y este es entonces el dato que incluso el mismo año. Pero además, ¿a qué nos debe llevar o tomar en cuenta esto? Que cuando tenemos lesiones cutáneas por leishmania tenemos nomás que revisar lesiones mucosas, ¿no? Y pues sabemos que el tratamiento se prolonga por más tiempo y hacer un buen tratamiento, ¿no? El tiempo que corresponde. Aquí para indicar de que en algunas situaciones, ya decíamos, pues no aparece un 10 a 15%, no hay cicatriz y las formas subclínicas que mencionábamos anteriormente. Solo para ver nuevamente qué regiones anatómicas puede tomar la enfermedad, ¿no? Y qué es lo que tenemos que ver desde su inicio, pues hasta lesiones más importantes, que va de un cambio de coloración, eritema, edema, infiltrados, úlceras, incluso pues pérdida de tejido con amputaciones, ¿verdad? Entonces, ese dato es muy importante porque todo médico, ya les decía, debe revisar, le va a agradecer mucho el paciente, pues, de que se le haga un diagnóstico y un tratamiento, pues, sin que queden algunas secuelas. Continúa siendo, bueno, en un trabajo también que realizamos, pues, observamos, la idea era ver de úlceras cutáneas tropicales, ¿no? Queríamos ver cuánto de esas úlceras cutáneas tropicales correspondían a leishmania y bueno, con toda esa observación, pues observamos que un 60% de las úlceras cutáneas era por leishmania, ¿no? Entonces, ese dato es importante para nosotros, puesto de que algunas están manipuladas y demás cosas, pues no dejar de pensar en leishmania, que es diferente, lógicamente, desde el principio, la evolución de un absceso. Continúa siendo, pues, el mayor porcentaje de casos, ya les decía, ¿no? De lesiones cutáneas y lesiones mucosas, ¿no? Alrededor de un
80% pues son lesiones cutáneas, 70-80%, y el resto son mucosas, y que continúa para nosotros siendo más frecuente en varones, ¿no? Sobre todo en edad reproductiva, en edad productiva, ¿no? Y pues cada vez está incrementándose los casos, tanto cutáneos como mucosos, en cuanto a leishmania. Las regiones anatómicas comprometidas, pues ya hemos hablado, es más frecuente que inicien nuestra observación. Hemos observado, ¿no?, que el 41% pues inicia a nivel de tabique. No nos olvidemos entonces de nuestro examen físico, sin olvidar también las otras regiones, ¿no? Esto es para ver más bien lo que es el compromiso de, o sea, la extensión de las lesiones. En la mayoría de los casos que nos llegan actualmente es pues una sola porción, ¿no? O sea, tabique, paladar, una sola porción. Cada vez va reduciendo esto, donde toman varias regiones anatómicas. Aquí va lo que estaba adelantándome, pues en tabique la mayoría de los casos aparecen, vean ustedes, un 56%, continuado para paladar, labios, úvula, laringe. He tenido casos también en lengua, no un solo caso he tenido en lengua. Entonces, estas regiones deben ser adecuadamente examinadas para poder solicitar las pruebas y demás cosas, ¿no? Entonces, algunas imágenes ahí, ¿no? Algunas imágenes vamos a pasar. Este es un niño, en realidad eran dos hermanos que fueron sus padres por cuestiones económicas a una región de Santa Cruz, volvieron sin problema nuevamente a su región de origen, acá en Cochabamba, una zona no endémica, y al poco tiempo desarrollaron los dos niños lesiones mucosas. Entonces, los antecedentes epidemiológicos frente a este tipo de lesiones deben ser tomadas en cuenta para iniciar los tratamientos. Una forma bastante rara aquí, ¿no? Que tuve el único paciente, pues igual la prueba de laboratorio nos permitió tomar la conducta. Es decir, en algún momento que me están llegando casos laringios sin puerta de entrada. Es el caso de este paciente, ¿no?, que antes de llegar pues, a nuestro consultorio se le hizo una serie de pruebas, ¿no?, una serie de exámenes, incluyendo pues descartando tuberculosis, descartando problemas neoplásicos. Era el caso de un colega médico, ¿no?, que pues iba perdiendo la voz, preocupado, ¿no?, porque sobre todo el trabajo de él era el de vocalista de un conjunto. Entonces, imagínense, pues estaba realmente preocupado. Entonces, dado a los antecedentes epidemiológicos, pues se solicitó el estudio laringoscópico, y como ven, estas lesiones granulomatosas pues nos hizo sospechar, porque no puedo decir confirmar en esta situación, ¿verdad? Porque las únicas que confirman son las pruebas parasitológicas. Entonces, los antecedentes epidemiológicos y un Montenegro positivo, pues me dio la luz verde para iniciar un tratamiento. Se hizo con antimoniales, y pueden ver ustedes luego de un tiempo cómo modificó esa lesión, ¿no? Bueno, no es de las lesiones en pabellón auricular, pero creo que no lo tengo en esta presentación, hablarles de que me están llegando ya lesiones cutáneas, incluso mucosas, con miasis, con larvas de moscas. Entonces, toda úlcera cutánea pues debe ser adecuadamente manejada, limpiada, para evitar pues que haya esta situación de miasis, ¿no? Vean cómo llegan los pacientes, son situaciones más graves. Solo de manera rápida, pues decir que siempre que el paciente tenga lesiones activas, cutáneas o mucosas, se debe preguntar los antecedentes epidemiológicos. Si existe eso, lo primero pues que hay que hacer es el examen parasitológico directo, ¿no?
no olvidemos que es rápido, el mismo día entregan, es económico, y pues muy agradecido al paciente si se le da el resultado de inmediato y conseguir el medicamento también gratis. Los cultivos, bueno, acá sabemos que tienen una sensibilidad de un 70% en nuestros laboratorios, sin embargo puede modificarse 60% cada vez que el paciente pues llega con úlceras de muchos meses de evolución, están sobreinfectadas, a veces echan una serie de elementos, entonces situación que perjudica y baja la sensibilidad fácilmente a 20 o menos por ciento. Que cuando estas son positivas, pues ya ahí tenemos el diagnóstico y no necesitamos de otra prueba, pero si es negativa, pues nos vamos a un cultivo que sí tiene mejor sensibilidad, pero igual puede bajar la sensibilidad si esas lesiones están sobreinfectadas. Una reacción muy útil yo diría para mí, porque especialmente cuando los pacientes se sospecha de otra patología, pues me ayuda a confirmar y decir, bueno, para que no continúen buscándome, pues un IDRM positivo de ese tipo de lesión es suficiente para confirmar o para decirles que, o para hacer, buscar alguna etiología. Sabemos que no es el 100%, 98%, pero pues es de gran ayuda. Y como dije anteriormente, en lesiones donde no es posible tomar muestras parasitológicas, pues es de mucha utilidad. Para nosotros, sobre todo, es de gran utilidad porque muy pocos casos rarísimos tenemos de pacientes con nuevos episodios. La cosa cambia seguramente para quienes proceden de los Yungas de La Paz y especialmente de Pando, ¿no? Donde con frecuencia se observan nuevos episodios. Es el caso de que muchos jóvenes, pues, por cuestiones de trabajo, a fines de año, pues van a la zafra de castaña, y es el riesgo que cada año, pues, se someten y pues tienen episodios tras otro episodio, ¿no? Muy rara vez solicitamos, si bien lo hacemos con fines de investigación, ¿no? Conoce ya las pruebas, entonces, los parásitos conocen ustedes, ¿no? Y bueno, pues el material ahí, cómo se realiza, pues creo que eso no tenemos ahí. No sé si logran ver algunos parásitos. Aquí vemos uno bastante bueno, ¿no? Esta úlcera. Para cultivo, el material, la forma de tomar muestras y todo lo demás. PCR. Y bueno, no sé si hasta ahí está claro. Algo más que quisiera, bueno, un poco el tratamiento, entonces tal vez vale la pena, nosotros siguiendo los protocolos del programa nacional, pues también lo primero que usamos son antimoniales, y cuando no hay respuesta, vamos a la anfotericina B. Sí, anfotericina B pareciera que tiene mejor, bueno, no he hecho aún todavía una revisión, pero cada vez estoy preocupado de que lo que esperaba realmente en la anfotericina B, pues no estoy viendo eso, puesto de que me están llegando pacientes con falla terapéutica anfotericina B, ¿no? Entonces es preocupante. ¿Y qué es importante? Pues el seguimiento, ¿no? No es simplemente cumplir con el tratamiento al paciente, sino el control, que recuerden que no cicatriza inmediatamente la úlcera, y de ahí que se recomienda al mes, 3 meses, 6 meses, y con fines de investigación, pues nosotros hemos estado tomando fotos de nuestros pacientes para poder evaluar toda esta situación, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no? Y que la evaluación del tratamiento, lo que se debe ver, pues, es que ya los bordes hayan aplanado, que no haya úlcera, no haya solución de continuidad, desaparezca, suele haber una base endurada por debajo de la úlcera, ¿no? A veces pueden cicatrizar las lesiones, ¿no?
pero pueden aparecer lesiones satélites o linfangitis. Todos esos datos deben ser evaluados al momento de decir si ese paciente pues tiene una cura clínica. En ningún momento hablamos de curas parasitológicas en leishmania. No sé si hasta ahí me están escuchando, colegas. Hola, hola. Se escucha. Hola, hola. Ya, Lo perfecto. escuchamos, doctor. Perfecto, gracias. Entonces, simplemente para indicar que no todos los casos pues van bien. Este es un caso que realmente fue preocupante para mí, que al final pues falleció. Entonces, vean, él recibió varios ciclos de antimoniales y anfotericina, y lo cierto es que, bueno, pues la situación mejoraba, pero luego otra vez recaía, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de conseguir miltefosina, ¿no? Miltefosina, sabemos que es un medicamento también para la leishmaniasis, ¿no? Y bueno, hice el tratamiento, pues sí, mejoró. Vean ustedes, yo pensé que ese paciente salió del problema, y no lo vi casi alrededor de un año, ¿no? Y después de eso llegó, vean ustedes, con esta lesión, y pues fue tan severa realmente que, bueno, no sé en realidad por qué llegaría a morir el paciente. Hubiese querido hacer un tratamiento que posterior a esto, pues empecé a hacer como es el tratamiento combinado, que luego hablamos un poquito. Entonces falleció este paciente. Entonces, este paciente además bebía bastante, probablemente pues eso ha hecho que el paciente pueda eh, ir desfavorablemente. Ya les decía que el tratamiento pues habitualmente es el convencional, el que se hace, tenemos además medicamentos a mano, pero también les decía de que estamos frente a situaciones donde pacientes pues no responden al tratamiento. Este que les muestro es uno de ellos, ¿no? Que recibió al menos 2 ciclos de antimoniales, 2 de anfotericina B, desoxicolato, también miltefosina como monoterapia, ¿no? Entonces, frente a esta situación, pues tuve mi primer paciente que en 2012 hice tratamiento combinado, que llamaba, ¿no? Que lo tengo publicado por si acaso, ¿no? Si quisiesen leer. Entonces asocié pues miltefosina, ¿no? Con glucantime, con itraconazol y zinc. Lo he hecho seguimiento durante los primeros 7 años. Bueno, pues ya el paciente se cansó seguramente de venir a buscarme y bueno, tampoco insistí, pero creo que es una opción para estos casos raros donde no hay respuesta a la monoterapia, ¿no? Entonces había compromiso, como ven ustedes, que además comprometía la laringe. Y vemos claramente pues que no hay lesiones activas. Entonces, para mí la anfotericina B pareciera ser una buena opción, pero lastimosamente no tenemos disponible. Es un paciente que solamente logré hacer el seguimiento hasta el final del tratamiento y un mes de control. Sí, efectivamente evolucionan bien, mejoran rápidamente, pero no sé, algunos podrían decir de que si bien hay una buena mejoría, pero las recidivas son tal vez más frecuentes que con los antimoniales. Entonces, simplemente pues el hacer estudios me lograría pues a mí estar mejor convencido de la utilidad de anfotericina B. Y claramente vemos acá en esta imagen antes y después, ¿no? No todos los pacientes son iguales, pues cada vez sorpresas, ¿no? Este paciente también me llegó después de haber recibido glucantime y según el paciente mejoró, resolvió por un tiempo, pero me llegó en esta situación donde claramente pues se ven lesiones activas, ¿no? En esa oportunidad hice todas las pruebas y lamentablemente todas salieron negativas, ¿no? Tanto las parasitológicas, intradermorreacción, biología molecular, ¿no? Todo salía negativo y lo único que tenía para
poder insistir con un nuevo tratamiento fue el hecho de que estuvo en zona endémica y que además, pues, un anterior tratamiento con glucantime había, por un corto tiempo, pues, mejorado. Frente a eso, pues, hice la asociación de zinc y glucantime, ¿no? Y es el resultado que ustedes ven, ¿no? Pueden ver, entonces las fotos siempre nos dan buena evidencia para poder compartir, ¿no? Entonces, durante un tiempo logré hacer el seguimiento, pues después se perdió el paciente. Sabemos que el seguimiento por más tiempo, pues es difícil realizar. Los pacientes cuando ya se sienten sanos, pues no vuelven a buscarte, ¿no? Es el caso de estos pacientes. Y bueno, pues lo ideal es siempre curar a tiempo, no esperar que pues los pacientes curen de esta manera, con complicaciones, aquí simplemente de la cara, pero a veces las lesiones son muy graves a nivel de laringe, ¿no? Y que siempre, cuando son lesiones múltiples, siempre tenemos que revisar cuando hacemos el seguimiento post-tratamiento de todas las úlceras, ¿no? Todas debemos evaluar y antes de evaluar o antes de decir cómo está, debemos lavar bien las heridas para hacer un buen examen, ¿no? Ahí tenemos con linfangitis, úlceras múltiples, ahí tenemos nuevamente una verrugosa, ¿no? Y que bueno, las cicatrices y no sé qué más tengo para poder mostrarles. Les decía que cuando hacemos evaluaciones post-tratamientos debemos quitar todas las costras, ¿no? Y el hecho de ayudar al tratamiento con debridación de los bordes de la herida, pues ayuda bastante también, ¿no? Bueno. Algunas lesiones cutáneas, pues antes de que cicatrice, ya aparecen lesiones mucosas. Hemos hablado que el mismo año puede ocurrir eso, ¿no? Y que es necesario, bueno, ahora pues me sorprende que a veces más de un año están los pacientes sin lesiones, ¿no? Mucosas, y pues aparecen nuevamente, reactivan nuevamente. O sea, algo está ocurriendo, ¿no? Algo está ocurriendo. Vean esas deformaciones. Entonces, las sobreinfecciones, pues es todo un problema. Toda úlcera cutánea debe tener cuidado de la limpieza, ¿no? Entonces, las secuelas. Era una persona con VIH y leishmaniasis que se le hizo tratamiento con glucantime. No se sospechaba de VIH, pero cuando volvió con estas lesiones múltiples, el paciente viajó a la Argentina, entonces me sorprendió eso, le hice la prueba, salió positivo. Sabemos que para el tratamiento de leishmaniasis, pues se debe ir directamente a anfotericina B. Y es la preocupación del aumento de casos de leishmaniasis en niños, ¿no? Y el riesgo temprano de lesiones mucosas. A una lesión satélite, ven ustedes, ¿no? Y que en relación a lesiones satélites, pues hemos hecho también tratamiento, a ver, bueno, algo aquí de mencionar, diagnósticos diferenciales, ¿no? Con lesiones ulcerativas, verrugosas, irritativas, y creo que ahí sigue todavía. Y aquí, bueno, les decía que he agarrado una presentación así al azar, ¿no? Y bueno, este hecho de que, no sé si tengo tiempo todavía, creo que sí estoy agotando mi tiempo. El hecho de que para nosotros haya bastantes casos cutáneos, hablábamos de un 80-85%, y de que sean la mayoría únicas, en el 2012 pues nos permitió hacer el tratamiento local con el mismo antimonio, ¿no? Hicimos aquella vez en 30 pacientes, ¿no? En 30 pacientes con 3 aplicaciones, ¿no? Entonces hicimos, para eso medíamos el área de la lesión y multiplicábamos por una constante de 0.008, ¿no?
y era la cantidad suficiente para poder infiltrar en el borde de la herida, ¿no? Unos 2 centímetros o milímetros más o menos por fuera, ¿no? Infiltrar todo hasta el momento en que al infiltrar, pues, haga un cambio de coloración ahí, ¿no? Era el parámetro. Entonces, con el primer trabajo, pues, logramos un 70% de cura. Me pareció interesante porque utilizar 3 ampollas pues, para un paciente que en ese momento utilizábamos 60 ampollas, pues ya era una ventaja. Algo que me motivó a hacer eso también en 2012 es el hecho de que en esa época pues ingresó un lote de medicamentos de India, ¿no? Un lote introducido por el Programa Nacional, donde pues prácticamente todos los pacientes hacían algún problema de reacción. Hubieron varios casos que fallecieron, entonces, y no había otro medicamento. Entonces era un buen momento para hacer el tratamiento local. Un criterio de exclusión, pues para mí, ya para la segunda fase, fue los pacientes que tenían úlceras y estaban acompañados de linfangitis. Este es el caso de un paciente que no hubo cambios de la lesión donde se aplicó el tratamiento local, más al contrario, uno de los ganglios se abscesó. Y pues entonces los tomé como criterios de exclusión, y también lesiones en la cara, lógicamente, menores de 12 años. Y hay un siguiente trabajo también con 30 personas, pero lo que quería ver era si había cambios, ¿no? Aplicando 3 y 6% y llegué a un 98%. El año pasado ha terminado el último ciclo, el último proyecto, ¿no? También para evaluar solamente con 5 ampollas y también he llegado alrededor del 90%. Bueno, el grave problema con este tercer proyecto fue que mucha gente pues no retornó a su control, ¿no? El hecho de que contar ya sin problema no vuelva, pues es una situación que dificulta para tener buenos resultados, ¿no? Cuando los pacientes pues recibían tratamientos sistémicos en esa época porque las lesiones eran más grandes de nuestros criterios, ¿no? Pero sin embargo, cuando hacían el tratamiento sistémico y veíamos que después del seguimiento pues persistía la úlcera, fue otra situación donde también hemos hecho el tratamiento local y nos ha dado buen resultado. Hemos hecho en aquella época 11 pacientes, ¿no? También publicados, y creemos que es una alternativa también en pacientes, ¿no? Entonces siempre el seguimiento es importante. Bueno, no sé si hasta ahí estamos bien. Esto ya hemos hablado. Pero está muy bien. Repetido. Estamos todavía tengo unos minutos, se acabó ya. ¿Puedo todavía usar de unos minutos? ¿Sí? ¿Acabamos? Doctor, adelante, tiene el tiempo, no se preocupe. Bueno, otra situación, colegas, que a tener tomar en cuenta es que, bueno, como médicos, pues sí, ayudamos al paciente, pero no nos olvidemos que el mismo paciente se ayuda a través del sistema inmune. Y este caso es para un poco indicarles, ¿no?, de qué es lo que pasó, ¿no? Me llegó el pacientito en estas circunstancias, ¿no?, después de que había recibido ya un cantime a dosis y tiempos recomendados, ¿no? Y bueno, como ven, hay actividad, ¿no? Entonces vean que hay bordes aún todavía elevados, ¿no? No úlcera, pero hay aún todavía bordes. Y bueno, pues fue lo que hicimos nuevamente en parasitología. Confirmamos que esa lesión no había resuelto, ¿no? No había resuelto, y pues se le hizo un nuevo ciclo.
Entonces, cuando en el segundo ciclo, pues aquí sería más bien el segundo ciclo que se le hizo, ¿no? Observamos de que aún todavía había actividad, ¿no? Entonces, fue momento, o sea, con dos ciclos habíamos observado que había actividad, fue el momento para evaluar el estado nutricional del paciente, una niña, ¿no? No recuerdo bien, al principio era un año, creo, o algunos meses, ¿no? Pero bueno, era una menor. Entonces sí, efectivamente estaba en un estado de desnutrición la niña y además tenía enteroparásitos, ¿no? Entonces, previa al tercer ciclo, pues hicimos desparasitación, se le dio eh, suplementos vitamínicos que incluía ahí el zinc, ¿no? Eh, años anteriores habíamos trabajado con el zinc dentro de un doctorado, ¿no? Y que, bueno, para mí, pues es realmente útil para coadyuvar a estos pacientes, ¿no? La evolución. Y lo que ven ustedes, pues que sí, respondió después de eso de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que aprendí ahí? Que especialmente los pediatras que manejan estos casos, pues a la par de saber si es leishmania o no, también deben evaluar el estado nutricional y, de ser posible, mejorar antes de iniciar un tratamiento. Entonces, eso es lo que logré aprender en este caso, ¿no? Entonces, ahí están los tratamientos, todo eso. Suplemento de zinc, leishmaniasis mucosa y falla terapéutica, ya habíamos complementado, creo, hablado hace rato, ¿no? El paciente que les decía, ¿no? Y sí, el zinc, pues de alguna manera hay que tomarlo en cuenta también. Y para presentarles aquí la miltefosina, ¿no? La presentación de 50 miligramos y la dosis de 1.5 a 2.5. Los recomendados son 28 días, es vía oral, ¿no? Aquí se debe tomar en cuenta de no dar a gestantes, ¿no? Y tampoco tener mucho cuidado con mujeres que no están utilizando anticonceptivos, ¿no? Es la recomendación. Y cuando se le está dando también el medicamento, se debe dar sí o sí después de que el paciente haya comido, que tenga algo en el estómago, porque si no, los efectos de náuseas, vómitos puede ser un impedimento para que continúe el tratamiento. Hemos visto ya esto. Anfotericina B. Bueno, nosotros no habíamos tenido oportunidad hasta aquella época, pues del 17, 18, de utilizar anfotericina B en pediatría. Pero nos llegaron en esa época cinco pacientes, justo eran de Pando y de los Yungas de La Paz, ¿no? Todos ellos con antecedentes de haber recibido más de un ciclo de antimoniales. Entonces se hizo el tratamiento, ha ido bastante bien, con liposomal a 3 miligramos kilogramo peso, y salieron muy bien, ¿no? Bueno, creo que estamos repitiendo. Y creo que ahí terminamos, colegas. Bien, doctor, No muy sé si hay agradecidos. algo que podamos... Muy agradecidos con su interesante y muy enriquecedora presentación, porque además no es una bajada de imágenes de la red, no son fotografías de diapositivas que ya están circulando en la red o de algún texto y demás, sino de la experiencia propia, y eso es muy enriquecedor. Entonces, le agradecemos profundamente y si tienen preguntas, por favor, activen su micrófono y pueden hacer la pregunta o ponerla en el chat, por favor. Sí, hay una pregunta, doctor. Dice, ¿las recidivas solo se ven en la leishmaniasis cutánea? A ver, las recidivas son... No, la ¿Qué pregunta dice? dice si Como, a las ver, no la escuché recidivas bien. solo se No ven en la leí. leishmaniasis cutánea. Si No, si son severas, ¿a solo qué se se refiere? presentan en la leishmaniasis Si, cutánea.
No, pues en leishmaniasis mucosa también, ¿sí? Entonces, sí, en ambas situaciones se presenta y están incrementando en ambas situaciones, ¿no? No solamente pues a los antimoniales, sino también a anfotericina B, tanto en cutáneas y mucosas. Y es el problema realmente que debemos evaluar y es la razón